Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Angelillo, estudiante de la carrera de Comunicación Social, y vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que nos acompaña todos los días y es la comunicación. Y es que desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos en la noche, estamos comunicándonos de diferentes maneras, ya sea hablando con amigos, enviando mensajes o incluso a través de esas miradas que tenemos con las personas con las que interactuamos. Pero más allá de eso, ¿qué exactamente es la comunicación? Pues bueno, me presento, soy estudiante de la Universidad de Acambú y vamos a abordar bastante este tema. La comunicación en términos sencillos es un proceso mediante el cual dos o más personas intercambian información permitiéndose traspasar pensamientos o ideas. Es decir, que nos permite expresar todo lo que sentimos o que queremos decir, todo lo que pensamos y todo lo que deseamos. Es el medio que usamos para conectarnos con cualquier persona o con todo el mundo. Pero la comunicación no solamente es hablar y escribir, la comunicación también es escuchar y entender todo aquello que nos dicen. Cuando fallamos en esta segunda parte, normalmente surgen malentendidos y eso es la clave. La comunicación efectiva implica tanto emitir como recibir correctamente los mensajes, ya que si no, pueden surgir malentendidos o simplemente no se puede dar una buena comunicación. Eso todavía lo sabemos. Ahora, vamos a desglosar un poquito más los elementos de la comunicación, los cuales son esenciales para que este proceso funcione correctamente. Y bueno, como ya los conocemos, los principales elementos de la comunicación son el emisor. El emisor es la persona o el grupo que transmite el mensaje. El emisor es el que tiene la idea, la información y decide comunicársela a la otra persona. El receptor es la persona que recibe el mensaje. El receptor es quien interpreta toda esa información, ya toda esa información que viene transmitida del emisor. Y el mensaje es la información o contenido que se transmite de emisor a receptor. No podemos olvidar el canal. El canal es el medio a través por el cual se transmite el mensaje. Puede ser oral, escrito, visual, incluso táctil hoy en día. Por ejemplo, cuando hablamos con una persona usamos el canal oral. Cuando escribimos un correo electrónico usamos el canal escrito. También los elementos se encuentra el código, que es el lenguaje o símbolos que se utilizan para transmitir el mensaje. Si el emisor y el receptor no comprenden el mismo código, es como si estuvieran hablando en idiomas diferentes. El mensaje no se entenderá correctamente y será todo un desastre. También está la retroalimentación, ya que es la respuesta del receptor al emisor. Y la retroalimentación asegura que el mensaje fue recibido y entendido, tal cual como ambas partes lo esperaban. Ahora bien, hablemos de los tipos de comunicación. Podemos clasificar la comunicación de varias maneras, pero sus principales categorías son, por ejemplo, la comunicación verbal. La comunicación verbal es el tipo más común y el que solemos usar con más frecuencia. Implica el uso de palabras para transmitir cualquier tipo de mensaje, puede ser oral o escrita. En la comunicación oral, en una conversación, el tono de voz, la entonación y el ritmo juegan un papel crucial en cómo se percibe el mensaje, mientras que en la comunicación escrita, un ejemplo, el uso correcto de la gramática, la puntuación y la ortografía son esenciales para transmitir un mensaje de manera correcta y clara, que se pueda entender de manera precisa. La comunicación no verbal es esta comunicación que no implica el uso de palabras, sino que se basa en gestos, en expresiones, en posturas corporales, en cualquier cosa que tú veas que te está comunicando algo. La comunicación no verbal puede complementar o contradecir lo que decimos verbalmente. Por ejemplo, si alguien dice que está bien, pero su lenguaje corporal refleja lo contrario, es probable que interpretemos su verdadero estado a partir de los gestos. Esto sería una comunicación no verbal. La comunicación visual también es otro tipo de comunicación que implica el uso de imágenes, gráficas, colores y otros elementos visuales para transmitir cualquier tipo de mensaje. Los logotipos de una marca, por ejemplo, o las señales de tráfico, las infografías, son ejemplos claros de cómo la información puede transmitirse de manera visual sin utilizar palabras.
No podemos olvidar, por supuesto, la comunicación escrita, que como su nombre lo indica, es la transmisión de mensajes a través de la escritura. Esta puede incluir correos electrónicos, cartas, papel, mensajes de texto, publicaciones en redes sociales actualmente o cualquier cosa que tenga que ver con comunicación mediante la escritura. Debemos entender que cada tipo de comunicación tiene su propio conjunto de ventajas y desafíos. Y a menudo usamos combinación de estas comunicaciones para formar parte de nuestra interacción diaria. O sea, que cada una de estas las integramos en nuestra día de manera inconsciente, poco a poco. Ahora quiero enfocarme en algo mucho más importante, que a veces pasa por desapercibido en la comunicación, y son los factores emocionales. Nuestra emoción tiene un papel fundamental cuando nos comunicamos y cómo recibimos la comunicación de los demás. Un claro ejemplo puede ser cuando estamos enojados. Tenemos que hablar de manera más fuerte, más dura y con un tono de voz muchísimo más agresivo. Esto puede hacer que nuestro mensaje no sea mucho más claro o que se malinterprete de alguna manera. De manera similar, cuando estamos tristes, nuestra comunicación puede ser un poquito más lenta, puede mostrar falta de interés, puede tener otro tono de voz, que hace que la comunicación sea un poquito más dificultosa. Las emociones no solo influyen en la forma en la que hablamos, sino también en cómo recibimos la información. Si estamos en un estado emocional negativo, podríamos no escuchar con atención el mensaje que estamos intentando recibir. Podemos interpretar el mensaje de manera incorrecta. Y es por eso que es importante tener en cuenta el estado emocional, tanto de un emisor como de nosotros como receptores o viceversa, en cualquier tipo de interacción, ya que es muy importante para que la comunicación se dé de una manera muchísimo más efectiva. Una de las razones por la cual la comunicación emocional es tan compleja es porque muchas veces no somos conscientes de cómo nuestras emociones afectan la manera en la que nos expresamos o cómo nos comunicamos, o también cómo percibimos a los demás. Los factores emocionales eh, pueden ser como un tipo de barreras o facilitadores en el proceso de comunicación. Cuando una persona se siente escuchada y comprensiva, su disposición para comunicarse y para realizar esas tareas mejora muchísimo. En cambio, si se siente ignorada o atacada, puede cerrarse y dejar de querer comunicarse. Esto es muy importante. Por eso es fundamental aprender a gestionar nuestras emociones y desarrollar lo que llamamos inteligencia emocional en la comunicación. Esta habilidad nos permite ser más conscientes en nuestras emociones y también nos permite que los demás también permite que a los demás ayude a transmitir nuestros mensajes de manera mucho más clara y efectiva, sin dejar que los sentimientos negativos interfieran en nuestras emociones, ya que, como lo mencioné anteriormente, puede alterar el mensaje y distorsionar todo. En resumen, hemos visto que la comunicación es mucho más simplemente que hablar. Es un proceso muy complejo que involucra varios elementos, tipos y factores emocionales primordialmente que determinan la efectividad de nuestras interacciones. Comprender y aplicar estos conceptos es clave para mejorar nuestras relaciones públicas, interpersonales y mucho más que profesionales. Como comunicador social, la comunicación es base en toda la carrera y espero que esta charla le haya ayudado a reflexionar sobre la importancia de comunicarlos y cómo poderlo hacer de manera efectiva para mejorar nuestra capacidad para compartir y recibir información de manera efectiva. Así que sin más que decir, me despido y muchísimas gracias por su atención.